Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que voy a iniciar como de costumbre recordándoles un par de cosas. Una, mis libros están en el villegas.cl/tienda, quedan todavía, pronto ya vamos a presentarles mi nuevo libro sobre el tema ovnis, que ya les mostré el otro día una maqueta, lo que entregan las imprentas para que uno revise cómo está el producto. Ya les voy a hablar de eso con más detalle cuando oficialmente lo tengamos ya disponible para ustedes. Pero mientras tanto están disponibles El debut y despedida, Insurrección y otros títulos míos a precios muy especiales. Primera cosa. Segunda, la Unión de Amigos de los Animales necesita ayuda de todos ustedes, todos los que se proclaman animalistas, pero se proclaman nomás y quizás no hacen mucho. Somos un país bueno para hablar, malo para ejecutar. Acérquese a la Unión de Amigos de los Animales, uaa.cl, hágase socio y va a estar colaborando todos los meses con alguna cantidad bastante pequeña. O si no quiere el trámite de hacerse socio, que por lo demás es muy sencillo, averigüe, póngase en contacto con uaa.cl, que le den la cuenta corriente de ellos y transfiérale aunque sea 5 lucas. Se necesita cada peso para mantener a estos gatos o perros que han sido recogidos en malas condiciones, botados en la calle, a veces torturados, y hay que alimentarlos, hay que llevarlos al veterinario, hay que quererlos, hay que tenerlos bajo techo. Y todo eso cuesta plata. Así que si es usted animalista o siquiera sin proclamarse nada, tiene amor, tiene respeto, tiene compasión, póngase en contacto con la UAA. Y termino contándoles que este programa está auspiciado por CIG Consultores, que ustedes ubican en cigconsultores.cl, un grupo de profesionales que va a ayudar a cualquier emprendimiento de educación privada subvencionada que tiene que acogerse a la ley y comprar el local donde trabajan y luego recibir unos créditos avalados por Corfo, un montón de trámites obligatorios que por ley. Todo eso toma 2 años y medio si usted lo hace por su cuenta, si ustedes lo hacen por su cuenta. Con CIG el trámite toma la mitad de ese tiempo, aparte de otras asesorías y ayudas que son importantes. Así es que ahí están. Hay 24 instituciones que ya se pusieron en manos de CIG y están funcionando sin ningún problema. Bueno, vamos a los temas. Estuve leyendo la columna de un señor de los que escriben en ese sitio noticioso y de comentarios que yo siempre he recomendado, Ex Ante, que dirige un ex jefe mío en la televisión y en la prensa, Cristian Bofill, un gran periodista, yo diría de los mejores periodistas de Chile. Y es un sitio muy interesante. Y en esta columna, esta persona, cuyo nombre no anoté lamentablemente, hablaba de la crisis institucional, de cómo está arrinconado el gobierno, por el tema Monsalve, por el tema ahora Boric. Habló de crisis institucional, recomendó a los partidos de oposición trabajar con mesura para que no se produzcan más daños, etcétera, 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 etcétera. De esto hablamos algo, no mucho, pero algo con Nicole ayer. Y como creo que el tema es importante, porque no veo qué más importante puede haber que una crisis institucional, me voy a referir nuevamente a eso, tal vez agregando algún nuevo detalle. Lo que yo quiero hacer claro, o por lo menos que para mí está claro, usted verá cómo lo ve, es que la crisis institucional que vive Chile no consiste, no se limita, no está, digamos, circunscrita a la forma como al hecho de que ocurriera lo que ocurrió con Monsalve, un ministro de Estado que lleva a cabo las acciones que todos conocemos y que no solamente tienen que ver con su relación con una mujer, sino que hay otros temas que se están investigando, con fondos reservados, problemas de inteligencia, un montón de problemas serios. Además de eso, la reacción del gobierno, cuánto se demoraron, intentaron cubrir, intentaron manejar la situación, como creo que habría hecho cualquier entidad política, para que estamos con payasadas, si no nos engañemos en esto. Bueno, luego está lo que está ocurriendo con el propio Boris, que ha sido acusado de difundir por las redes material de intimidades sexuales con una señora. Bueno, todo eso es escandaloso, es serio, es grave, especialmente lo de Monsalve. Pero no es la crisis. La crisis no consiste en eso. No consiste en cómo reaccionó el gobierno en el tema Monsalves,
sino que consiste la crisis en la existencia del gobierno mismo. La crisis, creo que lo dijo ayer Nicole, muy bien. Este gobierno es la crisis. Y es la crisis de este gobierno, por razones muy sencillas. Porque, dejando de lado el tema de la incompetencia con que han manejado los problemas de seguridad, la incompetencia o la falta de interés con que han manejado los temas económicos, la incompetencia, incluso yo diría criminal, con que han tratado el tema de la inmigración irregular. Fuera de eso, no olvidemos nunca que este gobierno tiene como objetivo, confeso por las partes, de demoler el modelo neoliberal, o sea, una institucionalidad completa. Ahora, si usted tiene en el poder a un grupo de gente que quiere demoler el orden social tal como éste existe, no puede haber algo más crítico que eso, más radical que eso. Ahora, más específicamente hablando, ¿en qué consiste la crisis? Porque no es solo eso. Es el hecho de que ni han logrado llevar adelante su plan, como quisieran, su plan revolucionario, echar abajo. Para eso tenían la propuesta constitucional del primer plebiscito, eso ya les fracasó. No han logrado eso, pero tampoco han logrado, porque tampoco han querido o no saben y son incompetentes y son flojos y no quieren, sobre todo no quieren, no tienen voluntad, no han logrado también manejar las cosas normales propias de un gobierno, administrar el país, gobernar. Y cuando se vive una situación en la que no se hace una cosa ni se hace otra, sino que se vive en un estado de espera, de suspenso que no termina nunca, y suspenso dentro de una situación grave, eso es una crisis. Es una crisis. Porque no hacen ni una cosa y otra. Nos mantienen en una especie de estado de vida vegetativa, políticamente hablando. En un estado de estasis, para usar el lenguaje físico. Estasis, inmovilidad. No nos caemos ni nos paramos. No avanzamos ni retrocedemos. Ahí estamos. Ese contenido, ese significado de la palabra y del concepto de crisis que se usa con o sin conciencia de ello cuando se habla, por ejemplo, en un caso muy menor, de una crisis de gabinete. ¿Cuándo se habla de que hay una crisis de gabinete? Se habla de una crisis de gabinete cuando hay un gabinete que ya no puede seguir con sus actuales componentes, pero tampoco se ha llegado a nombrar a los reemplazantes y hay una especie de estado intermedio en que no se hace ni una cosa ni otra y se habla de crisis ministerial, crisis del gabinete. Bueno, en este caso es una crisis mayúscula, mucho mayor, porque abarca toda la institucionalidad del país. Abarca todo. Se quiere echar abajo todo y no se ha echado abajo nada. Se ha deteriorado muchas cosas, pero no se las ha echado abajo. Ni tampoco se ha intentado, manejar lo que hay, como hace cualquier gobierno normal de administración. Y entonces estamos en esa posición intermedia, en ese limbo político, en ese estado vegetativo, y esa es la crisis. Lo de Monsalve, lo de Boris y cualquier otro episodio que podamos examinar son manifestaciones de la crisis, son epifenómenos de la crisis. No la crisis. La crisis es un asunto mucho más serio, mucho más global que estas situaciones que estamos viendo. Estamos en estado de parálisis. El país está parado. Está parada la economía. Están paradas las medidas que debieran tomarse, o sea, no se han tomado. A la escala de vida, me refiero respecto al tema del crimen. Por supuesto, la policía estuvo aquí y allá, de repente se desarticula una banda, pero en comparación con el problema es una gota en el océano. Entonces, ahí hay una parálisis también. No total, pero casi total. El tema de la inmigración no se ha resuelto. Recién se aprobó una ley de inmigración. Para endurecer la ley de inmigración, vamos a ver cuánto se endureció realmente y si hay voluntad política para ponerla en práctica. Yo creo que en eso también hay una parálisis. La educación. Los paros son una forma puntual de parálisis. Tenemos paros permanentes. Ahora los profesores del Instituto Nacional estarían en paro por una situación que ya examinaré más adelante. Después, aunque no haya un paro oficial, la educación pública está en paro en cierto sentido hace rato. Yo diría que no hay actividad educacional propiamente tal, especialmente en los colegios públicos, hace mucho rato. Los colegios se han convertido en centros de adoctrinamiento político, en lugares donde se fabrican bombas Molotov, en profesores temerosos de Dios y de todo, ante alumnos agresivos, amatonados,
Ese es el clima, eso no es educación. O sea, tenemos ahí como mínimo una parálisis y probablemente más bien un derrumbe. Esa es la crisis de nuestro país. En comparación con eso, lo de Monsalve, por ejemplo. Lo de Monsalve, imagínenlo, ustedes agarren este objeto jurídico, político, llamado el caso Monsalve, agárrenlo con pinza y pónganlo, pongamos, en la época del gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez. Habría sido un escándalo nomás. ¿Qué es lo que es en sí mismo? No se habría hablado de crisis política. Ahora se habla de crisis política porque existe la crisis en general como caja de resonancia que hace que cada episodio haga resonar esa crisis. Pero no porque sea la caja de resonancia, sino que porque usted la tocó en algún punto y sonó. Porque la crisis se instaló. Vivimos en crisis y eso convierte en crisis hasta lo que en otros tiempos habría sido simplemente un escándalo. Un fuerte escándalo, pero escándalo. Nuestra crisis es esa. Y es una crisis además que compartimos con muchas otras sociedades, porque en general lo que está en estado, digamos, de crítico, porque pareciera que no puede seguir tal como está, pero tampoco han emergido soluciones u otras vías alternativas, es el orden social a nivel mundial. Eso que llaman algunos capitalismo, otros lo llaman globalización, otros lo llaman economía libre. Eso es lo que está en crisis. Y quizás también hay manifestándose de otra forma, una crisis en sociedades muy distintas a Occidente como la China. Y hay un factor común, creo yo, que lo estoy analizando y estudiando en otro libro que algún día publicaré, creo, no sé. Un tema que va más de fondo, que va a abarcar todo el planeta. Y tampoco se ha resuelto y por lo tanto vivimos en crisis y vivimos con los contenidos psicológicos que traen las crisis, angustia, ansiedad. La angustia y la ansiedad son precisamente el estado psicológico que resulta de no estar claro qué es aquello que nos angustia o que tememos. Porque cuando tenemos claro el objeto, tenemos miedo, tenemos terror, tenemos pánico. No pánico. Terror, miedo, susto. Cuando no se sabe qué diablo es lo que nos tiene inquieto, hablamos de angustia. Y el mundo vive tiempos de angustia porque no está claro qué va a salir de esta situación. Y volviendo a Chile, lo mismo. Vivimos un tiempo crítico de crisis porque no está claro si vamos a reconstituir, a reformar, a arreglar y a amononar el modo de vida que teníamos y que no era tan malo después de todo, o vamos a seguir el camino que quisiera Boris y los demás que siguiéramos. Estamos frente a ese dilema, frente a un dilema de cómo tratar la delincuencia masiva que se ha instalado en Chile, frente al dilema de cómo tratar esta inmigración también hipermasiva que se instaló en Chile. ¿Qué vamos a hacer con la juventud que se ha convertido en seres prácticamente incontrolables en todos los niveles? Esa es nuestra crisis. No la encamada de Monsalve y la encamada lejana que haya tenido el señor presidente de la República. Bueno, permítanme ahora, esto da para mucho más, pero este es solo un programa en YouTube, no un seminario. Les quiero contar de Fastmark, la empresa internacional de carga chilena que trae desde Estados Unidos a empresas o a privados que hayan comprado cualquier cosa, lo que compraron, lo que necesitan, ya sean grandes cargas que llegan en barco, en container, o pequeñas cargas que llegan en avión. Cualquiera de los dos casos los va a atender con mucha eficiencia y expedición una empresa chilena que se dedica a esto, Fastmark, que ustedes ubican en fastmark.cl. Continúo con Lomas de Millaray. Aún van quedando, no muchas, pero van quedando parcelas con agua, con electricidad, con fibra óptica en esa zona maravillosa, en general, que es la región de los lagos y ese paraje precioso que es específicamente aquel donde está este emprendimiento inmobiliario llamado Lomas de Millaray. Lomas de Millaray se encuentra además a 5 minutos en auto de la comuna de Los Muermos. Si usted necesita ir a comprar a un supermercado, ahí está, a 5 minutos, mucho menos de lo que se demora aquí en Santiago en ir a la esquina a comprar pan, porque los tacos son todo el día. Y a media hora está Puerto Montt con su aeropuerto para cuando lo necesite y todo lo demás que necesite de una ciudad grande como Puerto Montt. Lomas de Millaray. Y en relación con eso, les recuerdo al arquitecto Diego Sándor, que vive en esa zona, que ha diseñado casas preciosas, muy talentoso. Miren ustedes las fotos, les hemos mostrado fotos de interiores. Quisiera mostrarles más, pero no me han llegado fotos de las fachadas y además involucran la construcción desde el primer día hasta el final, cuando le entrega a usted las llaves.
Fuera de eso está disponible para trabajos de remodelación con el mismo talento que usa en la construcción. Arquitecto Diego Sándor, ahí están las direcciones de mail, etcétera, para ponerse en contacto. Continúo con Urantiacos, profesionales del software muy creativos, muy talentosos, que preparan software a la medida de lo que necesitan grandes organizaciones para que no tengan problemas. A la medida significa que no les va a producírsele un problema con esos famosos bugs que en los software que no están bien hechos a la medida, que han sido adaptados más o menos, tarde o temprano emerge un problema, se van acumulando, que son bien maricones los software. Si usted tiene un problemita por algún lado, todavía sigue funcionando, pero de repente, boom, usted sabe. Pantalla azul, se cae todo, los datos malos. Póngase en manos de Urantiacos. Sigo con Oxibiota, el polvito que se convierte con agua, en una cacerola con agua, en un caldo de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye los malos olores de raíz, porque estas bacterias matan las que producen la descomposición, que es la base del mal olor. Así que usted esto lo echa en los fregaderos, en la cocina, en el baño, lo vaporiza en la superficie donde hay mal olores, por ejemplo en un jardín, y se acabó el problema por meses de raíz. Y termino el bloque con Torch, las linternas tácticas portátiles que usted puede tener encima suyo, en su bolsillo, en su camisa, en su maletín, donde quiera, las tiene a mano para cuando las va a necesitar. Con una carga propia, una batería propia que dura muchísimo, se carga fácilmente en el computador o en la red eléctrica, resisten caída, resisten el agua, son fantásticas. Realmente yo uso permanentemente una que la tengo aquí en el bolsillo. Bueno, sigamos con los temas. A propósito de los paros del sector público, yo mencioné uno en el Instituto Nacional, que es un paro, podríamos decir, del sector público. El Instituto Nacional es una institución pública, estatal, ¿no es cierto? Los empleados públicos están amenazando con eso que llaman paros, a veces los llaman paros de advertencia, por una serie de razones, básicamente por algunas determinaciones de la nueva Contralora, y ya les expliqué el otro día. Ellos quieren mantener para siempre, jamás, eternamente sus pegas, ya sean empleados, digamos, con contrato como empleados o tengan un contrato, digamos, un contrato a boleta, por así decirlo, que tienen una duración determinada. Y ellos quieren la eternidad, quieren la permanencia infinita en sus cargos, están siempre reclamando sus derechos históricos, sus conquistas históricas. Ya, anuncian un paro. Y ante esto, saltó a la palestra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y dijo que esto es difícil de entender. Y saltó también la ministra del Trabajo, la señora comunista Jara, a decir que no le encuentra mucho sentido. Yo creo que es muy fácil de entender, señor Marcel, esta cuestión. Pues sí. En primer lugar, vamos por partes. En primer lugar, los paros de empleados fiscales que todos los años se producen, están ocurriendo desde hace décadas, como resultado de que hace décadas también los sucesivos gobiernos han sido impotentes, débiles en tratar precisamente esos paros, a pesar de que están prohibidos por ley, se producen y el Estado no hace nada para terminar con esos paros o la política de los paros en general. Lo más que hacen es ladrar unas amenazas absolutamente poco creíbles porque nunca se ejecutan. Siempre son como los ladridos de un perro chihuahua que usted sabe que no le hacen nada, que van a descontar de los salarios, los días no trabajados. Nunca se descuenta absolutamente nada, se descuentan 5 pesos y un sándwich. Es una comedia que hacen los gobiernos para parecer ante la ciudadanía como que están respondiendo con seriedad y responsabilidad ante el paro. Esto lleva años así. Y los empleados públicos sienten que pueden seguir haciéndolo eternamente porque nunca les ha pasado nada y porque son premiados al final porque salen adelante con lo que piden o prácticamente todo lo que piden. Yo diría que todo, porque si no sale todo lo que dijeron que querían es porque se tiraron el tejo pasado de todas maneras. Sabían perfectamente que iban a llegar a otro punto. Así que, ¿qué es lo que es difícil de entender en eso, Marcel? ¿O a usted se le está haciendo todo difícil? Segundo punto, y aquí me dirijo especialmente a la señora Jara. Señora Jara, su partido y su sector en general, toda la vida
apoyaron, vitorearon, avivaron la cueca de los paros públicos, incluso los iniciaron ustedes, porque han tenido siempre una presencia a veces hegemónica, dictatorial en los sindicatos de los empleados públicos. Los han apoyado siempre, les han dado la razón, han salido a marchar con ellos, ¿o no? Y ahora se hacen hipócritamente los que no entienden, que no le encuentran sentido. Claro, ahora están en el gobierno. Esa debe ser la diferencia, ¿no? O sea, la señora Jara enarcando las cejas, no tiene sentido esto, no le encuentro el sentido. Me imagino que la propia Jara, porque no es una niñita, que no nació ayer, que nació la Jara, ¿en cuántas veces, si es que le tocó decir algo, no apoyó paros de los empleados públicos? Mire su propia vida, señora Jara. Mire su propio partido. Siempre promoviendo paros, porque se trata de usar cualquier instrumento para demoler al sistema capitalista. Siempre están usando lo que sea, a los tontos útiles, como a bastantes que hay en el gobierno, a los sindicatos, a los gremios de estudiantes, a cualquiera que esté dispuesto a ser manipulado por ustedes, lo han usado históricamente, a propósito de los derechos históricos, históricamente para promover, sostener y justificar paros de los empleados públicos, y ahora se vienen a hacer los extrañados. ¡Qué cinismo! ¡Qué hipocresía! Parece que descubrieron en el gobierno, ahora que están en el gobierno, que estos paros de los empleados públicos no son en la lucha, porque siempre están en lucha, la izquierda está en la lucha de esto, en la lucha, no son en la lucha contra los explotadores capitalistas. No se trata de dañar a los capitalistas, parece que se dieron cuenta, se pegaron la cachá finalmente, después de 40, 50 o 100 años, que los paros públicos, los paros de empleados públicos perjudican a toda la nación, a la gente común y corriente. Entonces, sí. Bueno, pero todos estos asuntos de los paros públicos está lleno de hipocresía y de dobleces por todos lados. Los que hacen estos paros, los que organizan estos paros, o sea, los sindicatos, los dirigentes de estos paros, inventaron hace unos años atrás y ya se estableció, se instaló como una rutina, como un cliché, esto de lo que llaman los turnos éticos. ¿En qué consiste un turno ético, señor? Significa que de 1000 personas que necesitan urgentemente un servicio, dejan entrar a una, quizás, o a dos. Porque eso es turno ético. Recordemos que en algún momento la gente no ha podido enterrar a sus familiares fallecidos porque resulta que la morgue en alguna de estos paros ha estado también en paro y no se podía hacer el trámite para sacar los cuerpos. Yo no sé en qué consistían los turnos éticos en el caso de la morgue, ¿no? ¿Cuáles eran los muertos éticos y cuáles los no tan éticos? Bueno, todo esto es una farsa del gobierno, pero no para los sindicatos, que obtienen cosas que no son farsas, obtienen más dinero, obtienen aumentos salariales, independientemente de que el Estado no es un servidor del público, sino que un obstaculizador del público. Descontando 2, 3 o 4, cuando más media docena de organismos públicos que son necesarios y que son útiles, los demás se encargan básicamente de crear problemas. Toda acción privada, toda conducta suya o de otros, si no está regulada, se inquieta el Estado y empiezan a meter regulaciones y empiezan a crear problemas. ¿Se acuerda lo que ha pasado hasta el día de hoy con este servicio nuevo que se inventó hace pocos años en Chile y en el mundo, estos taxis, los Uber, los Cabify, todas estas cuestiones? Que ha sido muy útil. ¿Quién de ustedes, yo lo uso cada rato, quién de ustedes no ha usado esto en vez de andar en su auto y dándose vueltas para donde lo estaciono, después me lo roban? Todos estamos usando ese sistema, el auto nos pasa a buscar donde queremos, nos deja donde queremos, ideal. Pero no, inmediatamente empezaron que había que regularizar, que los autos tenían que tener no sé cuántos centímetros cúbicos de cilindrada, porque menos de eso no sé por qué les importa al que está siendo transportado si el motor del auto que lo transporta tiene 1500 centímetros cúbicos o 1450. Es una imbecilidad, pero tienen que regular, tienen que entorpecer, para no hablar, digamos, de los desvíos de fondo y otras situaciones como esa. Pero si aún no hay nada de eso, hay obstáculos. Bueno, recordémoslo de la permisología, señores y señoras. Y luego, cuando vienen las evaluaciones, se evalúan unos a otros, se evalúan ellos mismos como excelente. Ha sido excelente nuestra gestión, así que tienen que darnos un bono de excelencia. Y se cobran bonos por su excelencia, en obstaculizarnos la vida, en jodernos la vida a todos los chilenos. Pero ¿qué hacen los gobiernos? Lo que dije el otro día, lo que he dicho varias veces. ¿Qué se hace con una masa ciudadana
de 2 o 3 millones o 4 millones de personas que directo e indirectamente están vinculados al servicio, no, al obstaculizamiento público, y que si no salen con la suya se van a convertir en enemigos del poder. Y para los políticos, estos seres tan poco atractivos que son los políticos, que viven pensando en el poder, en el poder, en el poder, y la política, y la política, y la política, lo más importante es eso, contar con la simpatía, o por lo menos no contar con la antipatía del público lector. Entonces, ahí tienen ustedes que, por eso que no va a haber nunca reforma al Estado, en primer lugar. Segundo, por eso que nunca se van a acabar los paros de los empleados públicos, en segundo lugar. Por eso que en tercer lugar van a seguir las comedias de que vamos a descontar los días no trabajados y la comedia de los turnos éticos. Vamos a seguir viendo este espectáculo hasta el día del juicio final, cuando las trompetas nos llamen al valle. ¿Cuál valle es? ¿El de Jericó? ¿Josafat? Ni me acuerdo. Ya se me olvidó mis lecciones en la clase de religión. Vamos a seguir con esto. Totalmente, se los aseguro. Bueno. Y a propósito de Estado, y pasando un poco a lo internacional, lo anoté porque vean ustedes que el Estado es un ente tumoral en todas partes del mundo, por su naturaleza, porque no está medido por la eficiencia, porque el Estado sigue funcionando así, digamos, esté en un permanente déficit y gaste más de lo que entra y haga malas cosas o no haga ninguna, sigue funcionando, no es medido, digamos, por la competencia, por el mercado, no quiebra, el Estado nunca quiebra, así que crecen como un tumor infinito. Fíjense ustedes que en Estados Unidos también el Estado norteamericano es un tumor. La persona que está a cargo de lo que se llama un departamento del Senado que está a cargo, se ocupa en examinar la eficiencia del gasto del gobierno. Hay una persona ahora que está ahí que presentó para a la gente del gobierno que va a gobernar con Trump, les entregó algunos datos acerca de lo que se podría hacer para recortar la grasa, como dicen en el Estado norteamericano. Y fíjense ustedes que así en su primera mirada de cómo se está gastando, qué pasa con el dinero que llega a las arcas del Estado federal norteamericano, detectó que hasta ahora que ha revisado, se podrían ahorrar, escuchen la cifra, $1 trillón de dólares. Ojo que en el lenguaje, el sistema de medidas anglosajón, un trillón no es 1.000.000 de millones de millones. Es 1.000.000 de millones. Porque para ellos 1 billón es 1.000 millones y 1 trillón es 1.000.000 de millones. Bueno, 1.000.000 de millones de dólares podría así hasta ahora. Y en su informe entregó datos increíbles acerca del mal gasto. Por ejemplo, en Estados Unidos, las reparticiones públicas tienen una fecha hasta creo que el último día de septiembre para ejecutar el presupuesto que les dieron. O sea, gastar la plata que se les ha asignado. Y en algunos casos se acerca la fecha y no lo han gastado todo. Entonces, descubrió esta señora que se ponen a gastar así en cualquier cosa. 5,3 billones, sí, perdón, no 5,3. En el último ejercicio de este tipo, para acabar con esos remanentes que quedaban en distintos departamentos del aparato estatal norteamericano, en una semana, descubrió esta señora, se gastaron 53 billones de dólares, o sea, 53.000 millones de dólares, y dio algunos detalles de algunos gastos, por ejemplo, algo así como 3 o 4 millones de dólares en langosta, o sea, digamos, esos departamentos encargaron para el personal, digamos, que el restaurante de la esquina le trajera langostas, cosas, hechos reales. Y otros gastos, juguetes, juegos, videojuegos, gastaron. Así son los estados. ¿Va a lograr el gobierno de Trump hacer un recorte? Yo creo que tampoco. Por lo mismo, porque el gobierno de Trump no va a ser una dictadura, a pesar de lo que digan los histéricos del Partido Demócrata y los histéricos de los progresistas del resto del mundo, no va a poder ser, aunque quisiera ser un gobierno autoritario que cortara y hiciera lo que tiene que hacerse, sino que va a tener que depender de los electores, de los tribunales, de las leyes, del tribunal, de la Corte Suprema, todas esas cosas va a tener que depender, así que no va a poder llegar y cortar, y quizás a esta altura la economía norteamericana ya no puede cortar estos endeudamientos o se derrumba. Vive en el endeudamiento como un enfermo, como un drogadicto, que usted simplemente no le puede cortar de un día para otro la droga,
tiene que se droga día a día y cada vez está peor, pero en el día a día, digamos, se mantiene porque se volvió a inyectar. ¿Cómo le corta usted eso? Habría que amarrarlo. Pero eso es lo que precisamente no se puede hacer en una democracia, amarrar al país para hacer las medidas necesarias. Así que no creo que pase gran cosa. Además, en todos los gobiernos norteamericanos que yo recuerde hablan de lo mismo, de que hay que disminuir el déficit, dicen. Y lo único que hacen es aumentarlo. Todos los gobiernos, todos, de todos los signos. Es impresionante. Impresionante. $1 trillón. O sea, para nosotros 1.000.000 de millones de millones. Para ellos 1.000.000 de millones. Así es que esto es un mal universal, estimados amigos. Y los paros, el mal gasto, los presupuestos hinchados, los desvíos de fondo para los amigotes, aquí en Chile, de las fundaciones, en Estados Unidos, para otro tipo de cosas también, en todas partes. Cuando uno sigue la política de otros países y no se queda simplemente estancado escuchando las tonterías que nos dicen aquí los periodistas sobre lo que pasa en nuestro país, y si uno mira lo que pasa en Francia, en Inglaterra no se imaginan la crema que hay, o en Estados Unidos, se encuentra con más o menos panorama bien parecido. Bien parecido. Permítanme ahora amigos, pasar a otro bloque comercial rápidamente. Polaris Center, este producto, esta empresa que entrega una especie de polímero que se instala en los vidrios de su auto. Usted va a seguir viendo igual, queda perfecto, no se ve esta cuestión, no queda un pegote, no es una calcomanía, queda, no, o sticker como dicen ahora. Antes se decía calcomanía, ahora es sticker. Bueno, se pegan en los vidrios y con eso, si un bandido le quiere romper el vidrio para sacarlo a empujones, para hacerle daño, no va a poder. No va a poder, simplemente. El vidrio no se va a romper, o si se llega a trizar, no va a permitir pasar para el otro lado. Es como una barrera impasable para los malandrines. Y como ahora hay que tener seguridad en todo, y muchos asaltos ocurren cuando usted está en su vehículo, yo creo que es aconsejable, amigo, si usted tiene alguna conciencia de seguridad, de tomar medidas y no lloriquear con la leche derramada después, de ponerse en contacto con polaricenter.cl y asegurar su auto llegado el caso de que traten de asaltarlo. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren los lugares o las actividades que están siendo llevadas a cabo en forma deficiente, le ofrecen el remedio y le buscan el personal para que, si usted no tiene un personal adecuado, para que celebre las acciones necesarias. SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería. Sigo con Entrena Inglés, profesores de inglés enseñando inglés online, cómodamente, intensamente, para que usted domine el arte de la conversación. No solo hablar, sino que entender. Conversación es lo que necesitamos en otros idiomas. No necesariamente ser experto en lingüística, en literatura de ese país, bueno, si usted quiere, pero conversar. Continúo con Compre Oro, el lugar donde usted puede comprar oro y o plata en lingotes, en moneda, para tener una reserva financiera absolutamente intocable, porque como les he dicho 1.000.000 de veces, el oro y la plata son metales preciosos, son en sí mismo valor. Nunca bajan de valor, suben, nunca bajan. Y sigamos con los temas, amigos. Hay una intervención que llevó a cabo Camila Vallejo a propósito de Escopeta, da lo mismo, en que usó un lenguaje en que me da la impresión que están varias cosas. Primero, están intentando proyectar, lo cual es normal, por supuesto. No les reprocho que hagan las cosas que normalmente hacen los políticos. Están intentando proyectar las elecciones del domingo pasado como un triunfo del gobierno. A pesar de que no es un triunfo del gobierno. Es cierto que tienen 9 gobernaciones y la oposición tiene 6. Me parece que esa es la proporción. Pero resulta que antes el gobierno tenía todas las gobernaciones menos una. Y ahora la oposición que tenía una tiene 6. Yo no veo en qué sentido eso fue un triunfo del gobierno. Pero como quizá no quieren tanto hablar del triunfo del gobierno, porque eso va en contradicción con lo que realmente les interesa, están hablando
del triunfo de los acuerdos. Están insinuando eso. Y a propósito de esto, de la discusión eterna sobre la reforma previsional, que se ha espantanado porque hay diferencias sustantivas entre las partes. Entonces, a propósito de eso, Camila Vallejo hizo una alocución donde pretendería o esperaría o supondría o querría que este mismo ánimo de acuerdos, ¿cuál ánimo de acuerdo? Ya lo vamos a examinar, operara en esta materia también. Y entonces voy a ir al fondo, al tiro del asunto. Yo creo que el gobierno, los mentalistas del gobierno, los especialistas en comunicaciones del gobierno, los publicistas del gobierno, han mirado el triunfo en Santiago de Orrego, que ganó en todas las mesas prácticamente, y ganó en pocas comunas, perdió casi en todas, ganó. No fue una bastante sustantiva victoria, con más de 400.000 votos de ventaja, qué sé yo. Y resulta que precisamente el señor Orrego habló de acuerdos. Habló de acuerdos cuando ganó y habló de acuerdos cuando era candidato, que ganaron los acuerdos sobre los insultos. Yo me hablo con todo el mundo, yo me comunico con todo el mundo. El hombre, además, con su aire mofletudo que tiene, sonriente, el hombre que zigzaguea, que fue DC, pero que ahora, digamos, votó por cosas propias del gobierno, como en el primer plebiscito, pero al mismo tiempo se abraza con gente de la derecha, llamó a gente de la derecha a votar por él. Bueno, parece que estos comunicadores, especialistas, mentirólogos, spin doctors y otros personajes por el estilo del gobierno dijeron, bueno, parece que esa es la estrategia que nos conviene. Le funcionó a Orrego. ¿Por qué no nos va a funcionar a nosotros? ¿Por qué no aumentamos la escala de esta teoría del acuerdo? ¿Cuál acuerdo? Uno se pregunta en la práctica. En primer lugar, ¿de qué acuerdo estaba hablando Orrego? Claudio Orrego. ¿Cuáles acuerdos? Si lo que hizo básicamente es entregarle dinero a fundaciones de izquierda, a municipios de izquierda y mucho menos a municipios de oposición. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿A qué acuerdo se refería? No hay nada concreto. El señor Orrego, como los demás, pertenece a un movimiento revolucionario y un movimiento revolucionario no está interesado en llegar a acuerdos, está interesado en imponer su revolución. Y por lo tanto y por definición no puede llegar a acuerdos con quienes se oponen, porque la revolución es algo demasiado radical como para llegar a acuerdos. Usted, cuando quiere una revolución, no está en el mismo vector, en el mismo eje que los opositores, entonces es cuestión de discutir unos puntos más, unos puntos menos. Está en otro eje, está en otra dimensión. Y a esa dimensión pertenece el señor Orrego, por mucho que haga esta representación histriónica permanente del gallo del gordito simpático, mofletudo, con su bigotito, y yo me abrazo con todo el mundo. O sea, es una mentira eso, los acuerdos. ¿Qué acuerdos? ¿A qué acuerdos llegó Orrego en su gestión minúscula como gobernador? Pero resultó. O sea, eso es lo que piensan en el gobierno, en la moneda, estos mentirólogos especializados. Bueno, lo que pasó con Orrego, ¿por qué no llevarlo? Esto de en los acuerdos, hacernos los moderados, los amorosos, nosotros no estamos con los insultos, es la derecha la que está confrontacional en su postura. Mire cómo dan vuelta las cosas. Ellos empiezan confrontando a toda una sociedad, queriendo demolerla, y ahora va a resultar que los que son confrontacionales son los opositores, que quieren mantener las cosas más o menos igual. Entonces de repente se han dado cuenta que ese modelo de mentiras, que esa comedia, que esa narrativa de los diálogos, de que venció el diálogo los insultos, podría funcionar. Y en una de esas además concluyen de que podría funcionar con el propio Orrego. ¿Qué mejor actor para representar este falso papel que uno que ya lo conoce bien porque ya lo representó? Claudio Orrego. Claudio Orrego a la presidencia. El mofletudo político número 1 de Chile a la presidencia, porque representa tan bien lo que todos los chilenos quieren en su corazón, los acuerdos. Todo el discurso además de los acuerdos no tiene sentido. Usted no puede llegar a acuerdos cuando no hay un terreno común, donde no hay un mismo eje, donde las diferencias sean, por así decirlo, cuantitativas. Usted quiere 100, yo quiero 40, y ya, transemos en 60. No, son cosas diferentes, universos paralelos, no puede haber acuerdo.
La propia izquierda no quiere acuerdo. Ellos quieren imponer su revolución. Y usted no impone algo con acuerdo, impone. Que no le haya resultado hasta ahora, eso es otra historia. Pero está en su voluntad, en su meta, de echar abajo un modelo institucional completo. Y usted para eso no llega a acuerdo con los defensores del modelo, sino que usted los derrota políticamente, y si no políticamente, los derrota militarmente, llegado el caso, si pudieran, si se dan las cosas. Hace una purga, como dicen los comunistas, como hacían los bolcheviques, la purga, el terror rojo, qué sé yo. Se trata de ganar o no ganar, no de acuerdo. Esa es la idea de las revoluciones, no me vengan con huevas. Pero resulta que, como el público chileno, como todos los públicos, es de una ingenuidad infinita, de repente lo que resultó para una elección de gobernadores capaz que resulte para todo el país, pues, estimados amigos, ¿no? Capaz que no funcione, dirán ellos, y sigamos haciendo labores de ocultamiento, porque la política ahora se hace con camuflaje. Boric se presentaba como un socialdemócrata, un hombre moderado. Orrego se presentaba como un hombre que no es de izquierda ni de derecha, él viene de otra galaxia, él es el arcángel Gabriel con bigote y mofletudo. Todos diciendo que no son lo que son. Entonces, ya que estamos en esa política de travestismo político, esa política de camuflaje, ¿quién mejor para representar eso que Orrego? Así que, y digo todo esto porque he escuchado ya algunas voces que dicen que, bueno, Orrego, fíjate que podría ser, ¿eh? ¿Qué mejor actor para representar eso? La Bachelet, bueno, ya representó su papel de la mamá de Chile, también ven ustedes, se ocultó. Bachelet básicamente es comunista. Primero se disimuló como socialista, luego se disimuló como la mamá de Chile, y ya ven ustedes las cosas que sembró, las semillas que enterró en el fértil suelo de la idiotez nacional, para que germinaran lujuriosamente, frondosamente. Así que ahora se puede montar otra comedia. No, la Bachelet no, Bodanovich parece que tampoco. Este es nuestro hombre. Metámosle otra vez la cuchufleta al pueblo chileno, son tan hueones. Metámosle la cuchufleta de que nosotros somos los amigos de los acuerdos, de la buena onda, y es la derecha la confrontación. Nada, son todos fachos. Bueno, continuando con la política, el señor Kast ha dicho que el Partido Republicano no tiene nada que ver con la acusación, con la denuncia contra Boric, porque algunos han insinuado de que gente del Republicano inventaron esta cuestión o la digitaron. Dijeron, no somos tan creativos, no estamos metidos en eso. Y mientras tanto, y en paralelo, Lagos Weber, de quien yo tenía muy buena opinión, o por lo menos una opinión respetada, una opinión que salva, llamó a aclarar esta situación, llamó a aclarar los vínculos de militantes de los republicanos en este tema de la denuncia contra Boric. ¿A aclarar qué? Este llamado es al revés. Este llamado de Lagos Weber es no para aclarar nada, sino que para oscurecer este tema, desviando la atención hacia una supuesta conspiración de los republicanos y quizás que otros personajes siniestros, los nazis deben ser los que lograron arrancar de la Alemania nazi. Entonces, él no quiere aclarar, él quiere oscurecer, él quiere tirar una cortina de humo. Lamento ver que el señor Lagos Weber esté cayendo en esas prácticas, pero bueno, he visto a todos los políticos que yo alguna vez conocí como gente bastante decente políticamente hablando y personalmente hablando, en la época de la Concertación, se quedaron en el barco, se quedaron con este gobierno, no tenían muchas opciones, no tenían nada que ofrecerle al país, se encerraron ellos mismos en un camino que no tiene otra salida que seguir adelante, y ahí los vemos, por lo tanto, caer en renuncios cada vez peores en cuanto a sus conductas, sus actitudes y a sus dichos. Hemos visto caer en conductas como esa insulsa, ahora Lagos Weber, a todos, porque no tienen otro camino. Al único que he visto de los políticos, digamos, del periodo que yo conocí en la Concertación, que mantiene su postura respetable y decente políticamente, es Eduardo Frei. Todos los demás, tarde o temprano, caen en estos renuncios porque no les queda, parece, otro modo de sobrevivir política y humanamente, personalmente quiero decir, que el defender lo indefendible
o caer en esto de decir, ¿por qué no aclaran el vínculo? Con lo cual quieren insinuar que hay un elemento de culpabilidad, ¿no es cierto? Aclarar significa que está oscuro, significa que hay algo oscuro, significa que hay algo siniestro. Está clarísimo, a propósito de aclarar lo que está intentando Lagos Weber y otros. Y en el fondo lo que están intentando es precisamente lo contrario, oscurecer esto, desviando la atención hacia supuestos conspiradores. Penca, 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 Lagos Weber, te estáis poniendo penca, bueno, como todos los demás. Y a propósito de conductas penca, bueno, pero esto era esperable. Frank Claveren, a propósito de que se dice que las relaciones con Argentina no están tan buenas, dice que no hay ningún problema, que no hubo ningún problema entre Milei y Boric en el G20. Y dijo lo siguiente, para que vean ustedes la lógica increíble de esta gente, yo no sé qué es lo que toman al desayuno. Dijo, no hubo un desencuentro porque de hecho no hubo diálogo entre ellos. Bueno, eso es un desencuentro, pues. O sea, dos gobernantes de países vecinos, limítrofes, van a la misma reunión y no se hablan. ¿Cómo se llama eso, señor von Claveren? Eso se llama desencuentro. Ni siquiera se dan la mano. Al revés. Mientras hablaba Milei, Boris poniendo carita. Como diciendo, mire las cosas que dice este gallo. Claro que hubo un desencuentro. El solo hecho que no se encontraran es un desencuentro, porque por lo menos ni siquiera en un plano diplomático deja de haber encuentro entre presidentes, sobre todo que están al lado uno al lado del otro. Por Dios. O sea, eso es un desencuentro. Tuvieron que hacer un esfuerzo para no encontrarse. Se topaban a cada momento en los pasillos. Así que... Y luego agregó, no hemos tenido problemas mayores. ¿Esperaba acaso que se produjera una declaración de guerra de Argentina el otro día del desencuentro? Claro que no hemos tenido problemas mayores. Los problemas mayores, además, señor von Claveren, use un poco las neuronas que le puedan quedar todavía. Los problemas mayores se toman su tiempo para madurar y desarrollarse. Son los problemas menores los que, como el pasto, crecen en un día y se marchitan en dos. Las cosas grandes son como los árboles grandes, se demoran años en crecer. Por ejemplo, le recuerdo, señor von Claveren, porque seguramente se lo olvidó, todo el tema del Beagle, que casi nos llevó a la guerra con Argentina, tomó años. Toda esta cosa se desarrolló a lo largo de años, ese conflicto. No fue de un día para otro. A ver, haga memoria, von Claveren. Y dijo, los 40 años nos pillan en paz. Claro que estamos en paz con Argentina. Y probablemente vamos a estar siempre en paz. Espero. Pero eso no significa que no haya desencuentro, que no haya problema, que no haya diferencia, que no haya conflicto, como los que casi nos llevaron a la guerra. Ustedes no saben lo cerca que estuvimos. Yo sé que se han hecho muchos, hay libros, hay documentales en YouTube sobre la cuestión. Usted, ni eso que aparece ahí muchas veces, se acerca a lo que realmente estuvo de cerca el asunto. Bueno, pero según von Claveren, los 40 años nos pillan. Miren la expresión, nos pillan en paz. Nos pillan. Piensen en las connotaciones de usar ese verbo. Y bueno, y terminando la política, amigos, voy a terminarla en un momento más. Primero les voy a recordar Edisur, la editorial que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos, incluso algunos míos, todos de autores importantes menos yo, a precios muy interesantes, libros muy bien hechos, y además tiene una librería digital. En edisur.cl hay una sección tienda electrónica donde usted puede bajar libros a su Kindle o a su tablet por una miseria de plata. Sigo con Eudora Vinos. Aquí tienen uno. No le he cambiado esta botella, de ahora voy a cambiar. Rumay, esta botella no la encuentra en ninguna botillería. Es un vino súper especial, súper de gran calidad. Un Zaira del año 2022. Estos vinos, este y otros por el estilo de excepcionales y de únicos, usted solo los va a poder beber si se hace socio del Club de Eudora. Hay varias modalidades para hacerse socio y una vez al mes va a recibir una caja con 2, con 3, qué sé yo, depende del plan, botellas de vino únicos y exquisitos de excepción, acompañado de las exquisiteces que usted decida. Póngase en contacto con eudora.cl. Las exquisiteces que usted quiera asociar a estos vinos. Realmente, una vez al mes probar un vino especial, único, es una experiencia maravillosa.
Y voy a dejarla aquí para no olvidarme ya la palabra del almuerzo. Ya está bueno, ya he resistido mucho tu tentación. Tranquila ahí, ya te voy a abrir. Sigo con Hey, el corredor de propiedades que vende gracias a sus métodos, gracias a su concentración en pocos encargos, amigo mío. Si usted tiene estancada hace quizás cuánto tiempo una propiedad, póngase en contacto con Ángel Hey. Sigo con airmagic-chile.com, empresa europea instalada ahora en Chile que se dedica a la climatización de recintos industriales para que sus trabajadores estén con una temperatura que les permita trabajar cómodos y bien, y además usted esté cumpliendo con la ley que pone un tope a las temperaturas. airmagic-chile.com, métodos de climatización con hasta un 80% de ahorro energético. Los nuevos métodos que se han ido desarrollando. González y compañía, bufete de abogados penalistas, especialistas en temas penales, obviamente, que están a su disposición si usted cae en una situación complicada como son los temas penales. Y termino con Remodeling, puros profesionales para hacerse cargo de la remodelación de su casa, su departamento, pisos, paredes, pintar, muebles de cocina, un montón de cosas. Tienen arquitectos, pintores, expertos en suelo, mueblistas, de todo. Y es una empresa que responde y que está siempre ahí a su disposición. El libro que les voy a mostrar está en castellano, editado por el Fondo de Cultura Económica. Ahí lo tienen. Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo. Es un estudio de Vanessa Lem, una importante intelectual. Un libro muy interesante. ¿Cuál era el pensamiento político de Nietzsche? Que, como todos los que conocen las obras de Nietzsche, aunque sea un poco, se habrán dado cuenta que Nietzsche tiene una postura sobre el mundo que podríamos llamar aristocrática. No voy a decir aristocratizante, porque eso ya tiene un tonito peyorativo, aristocratizante, elitista. No, aristócrata significa otra cosa, que la voy a estudiar a propósito este sábado, mañana. Voy a hacer un programa sobre posturas básicas ante el mundo, y una de estas posturas básicas es la postura aristocrática, que prevaleció en distintas sociedades, en distintos momentos. Voy a examinar varias de las posturas básicas, basales dirían algunos, que determinan conductas políticas, pensamiento, ideología, que son como el meollo del cual emergen otras cosas, que son las derivadas. Y bueno, por lo tanto, el pensamiento político de Nietzsche, que tenía un desprecio tremendo por la sociedad moderna, con el predominio de las masas, de la mediocridad, del deseo simplemente de llenarse la panza y todo eso. Si ustedes leen Así hablaba Zaratustra, ahí está muy bien expresado esa manera de ver el mundo. Bueno, aquí está el pensamiento político con más detalle, un libro interesante que ustedes pueden encontrar. Me parece que lo tienen disponible en la librería del Fondo de Cultura Económica, y si no, lo pueden ver en la red, en Amazon o en alguna librería digital, lo van a encontrar de todas maneras. Muy interesante. Nietzsche fue un pensador muy interesante porque, además de ser pensador en el sentido clásico del término, era un poco poético en cierto sentido, tenía otra sensibilidad, incluso compuso música, para información de ustedes, compuso unas piececitas por ahí. Era un tipo bien versátil intelectualmente y muy interesante, muy interesante. No un filósofo de academia aburrido, árido, no, otra cosa. Un poco de profeta tenía también Nietzsche. Ya, pues, y eso sería todo por hoy. Mañana entonces, sábado, amigos, o pasado mañana, no sé, no voy a usar más fechas. Probablemente este programa que estoy grabando ahora, recién empezar la tarde del día jueves, va a salir esta noche, el día jueves, va a estar también vigente el viernes, va a estar vigente todos los días que ustedes quieran. Así que ya mejor ni hablo de fecha. El próximo programa cultural, digamos, va a estar relacionado con esto de las posturas básicas. Y ahora me voy a almorzar con la botellita. No. Al almuerzo no tomo vino, solo en la noche. Ya, muchas gracias. Chao.